Con la llegada de los romanos en el siglo I después de Cristo, empieza la historia escrita de Escocia. Integraron el territorio de Inglaterra y Gales bajo la provincia de Britania y denominaron a Escocia Caledonia por los bosques de pinos caledonios de la región. Durante este periodo existían dos reinos diferenciados, el del oeste Escotia y el de este Alba. Los habitantes de Alba eran los pictos, así llamados aparentemente por su costumbre de pintarse el cuerpo. Los escotos, por su parte, eran un pueblo de origen irlandés. Eran también conocidos como el reino de Dalriada, que se estableció en el oeste de Escocia. En el año 43, el emperador Claudio organizó una invasión, la cual contaba con 4 legiones. La excusa formal para iniciar la conquista estaba en la petición de ayuda por parte del rey Bérica de Bélgica, por lo que Claudio y sus consejeros pensaron que la Galia no estaría nunca segura sin la anexión de Britania. El propio Claudio asistió a la campaña durante algún tiempo y, entusiasmado por el éxito obtenido, quiso perpetuarlo dando el nombre de británico a su hijo. La romanización de Escocia fue un largo proceso. En el año 83, el general Agrícola derrotó a los caledonios en la batalla del Monte Graupio, lo que permitió la construcción de una cadena de fortificaciones cerca de la falla de los Highlands. Más al sur, para garantizar la conquista e impedir el paso de los caledonios, se comenzó la construcción del muro de Adriano, para controlar las tribus de la zona. Años más tarde se construyó más al norte aún el muro de Antonino. Esta línea marcó durante casi todo el periodo de ocupación romana el límite septentrional del Imperio Romano. La muralla en sí estaba construida en su totalidad por sillares de piedra. Tenía un grosor de 2,4 a 3 metros y una altura entre 3,6 y 4,8 metros. Contaba con 14 fuertes principales y 80 fortines que albergaban guarniciones en puntos claves de vigilancia, así como un foso en su parte septentrional de 10 metros de ancho y un camino militar que lo recorría por su lado meridional. Más al sur del camino militar construyeron otro foso con 2 terraplenes de tierra para proteger la muralla del ataque desde el sur. Su nombre se usa en ocasiones como sinónimo de frontera entre Escocia e Inglaterra. Esta frontera fue bastante permeable y solo pudo ser defendida durante breves periodos, de los cuales el más tardío tuvo lugar entre los años 208 y 210 durante el mandato del emperador Septimio Severo y sus hijos. La ocupación de Britania y el mantenimiento de la provincia posteriormente supuso un alto costo para las arcas romanas, ya que ni el trigo que producía la isla ni los minerales que ofrecían sus minas cubrían el enorme costo de la ocupación militar que suponía mantener 3 legiones en la isla, más sus tropas auxiliares para mantener la isla bajo control. En total, la ocupación de estas zonas de Escocia por parte de los romanos se extendió durante no más de 40 años, aunque la influencia latina en la parte más meridional y sur, sobre todo en las tribus de origen británico, fuera más duradera. En el año 410, Roma cedió ante el empuje de los sajones, que ocuparon casi toda la isla, después de haber hecho numerosas incursiones a lo largo del siglo V. A fines del siglo VI, 3 pueblos germánicos, los anglos, los jutos y los sajones, habitaban en la isla y progresivamente dividieron las tierras que conquistaron en varios pequeños reinos. Los sajones gobernaron los reinos de Essex, Sussex y Wessex, en los que hoy es el sur de Inglaterra. El término anglosajón llegó a describir a los descendientes de estos 3 grupos germánicos de invasores. Desde las costas de la península de Jutlandia llegaron los pueblos germánicos de los jutos, junto con los anglos que colonizaron Northumbria, Anglia y Mercia, reinos centrales y nórdicos, y los sajones que se adueñaron de Londinium al sur. Al principio, estos pueblos se limitaron al saqueo, pero pasando el tiempo hubo una invasión en toda regla. Los pictos abarcaban una extensión similar a la que después ocuparía el reino de los escotos. Sin embargo, ya en el siglo X, el reino picto fue dominado por una cultura de origen gaélico, estableciendo el mito de la ascendencia irlandesa de la dinastía real de Kenneth MacAlpin.
En el siglo VII, los pueblos germanos anglosajones ocuparon su costa este, y en el siglo VIII también fueron invadidos por los pueblos nórdicos vikingos. En el siglo XI, Kenneth MacAlpin, último rey de Dalriada, va a unificar el territorio, dando nacimiento así al reino de Alba o de Escocia. Hacia finales del siglo XII, los reyes de Alba habían añadido a su territorio el área angloparlante del sureste de Escocia, y al final del siglo XIII este reino se había extendido hasta alcanzar la extensión aproximada de la Escocia actual. Sin embargo, ciertos procesos culturales y económicos iniciados en el siglo XII iban a hacer que durante la Baja Edad Media Escocia adquiera rasgos muy particulares. El principal impulso a esta transformación se produjo durante el reino de David I, que inició lo que se conoce como la Revolución Davidiana. En esta época es en la que se introduce el feudalismo en Escocia y se reorganizan las formas de gobierno, se fundan las primeras ciudades y pueblos con fueros propios, los llamados burghs. Durante el reinado de David I en el Reino de Escocia, tuvieron lugar una serie de reformas conocidas como la Revolución Davidiana. Estos cambios implicaron la implementación de los ideales de la Reforma Gregoriana, la fundación de monasterios, la creciente influencia normada sobre el gobierno escocés y la introducción al feudalismo a través de caballeros inmigrantes franceses y anglo-normados.